Entonces, por decirlo de manera más provocadora, quizás os lanzo la pregunta de si pensáis... es decir, aunque digamos que sea más complejo, ¿no? Antes de la modernidad había más pluralismo, después hay más homogeneidad, pero ¿en qué medida pensáis que es posible luchar por ese modelo homogéneo en el cual pervive la religión como algo ligado a lo público? Es decir, ¿en qué medida es posible resistir? Porque hablamos, resistir la secularización, me refiero, porque hablamos, yo por lo poco que me he asomado a escritos, literatura sociológica, se habla de la secularización como este proceso impersonal, imparable, muchas veces suena, ¿no? En el modo en el que se habla de él, como si fuera algo fatalista, que no puedes hacer nada, ¿no? Por detenerlo, porque es la marcha de la historia. Y claro, yo me pregunto, bueno, existen narrativas que compiten en nuestro tiempo, claramente a nivel político, a nivel religioso, que intentan resistir la secularización y que intentan mantener ese modelo intermedio que hemos dicho, que es el de la religión permea la vida pública, la vida privada, ¿no? Intentan evitar eso. ¿Creéis que es posible? La pregunta es, ¿creéis que es posible resistirse a esa secularización, volverse a la edad moderna, ¿no? Mantener esa modernización de homogeneidad, Estado, lengua, nación, religión? Pero hablamos de una defensa, de una resistencia política. Bueno, yo pienso siempre más a nivel de comunidades, comunidades religiosas particulares que intentan evitar esos procesos desde lo local, ¿no? De manera más... Porque a mí, yo pensaba, bueno, ¿por qué habría, no? ¿Por qué habría que resistirse? Digamos que cada uno puede mantener su forma de vida o no mantener, o repensar su forma de vida, pero no necesariamente resistirse a él. De hecho, yo creo que digamos, el contexto es el mismo para todos. No sé cómo lo piensas tú, pero el contexto, digamos, es histórico, es aquí y ahora. Aquí estamos otra vez. Estamos estamos en el mismo barco. Claro, al final la idea de resistencia a la secularización parte de que, en el fondo, parte del relato de la secularización, porque está viendo la secularización como negativa, necesariamente. ¿Por qué? Porque la interpreta como el fin de lo religioso. Y lo que estamos abogando, desde una perspectiva postsecular, a la que aludía Guillermo, es a repensar el proceso de secularización, no solo como ese enemigo de la religión como tantas veces se ha presentado. Y aquí nos remitimos a la perspectiva postsecular. ¿Qué es lo que nos dice Habermas? Habermas, que es el creador del término, ¿qué es lo que añade de nuevo esta postsecularidad? Pues es repensar lo que es nuestra condición secular más allá de los relatos secularistas. Y también frente a los fundamentalismos, que es el otro gran reto y la otra gran enemigo que puede abogar por una homogeneización social partiendo de lo religioso. Y aquí vemos el reto mayúsculo que implica en nuestras sociedades a día de hoy el nacionalismo cristiano, frente al cual el Papa está teniendo pues, una palabra bien clara, ¿no? El peligro que tiene el nacionalismo cristiano. Claro, ¿qué es lo que dice Habermas? Lo possecular no es acabar con la secularización, porque la secularización ha tenido sus excesos discursivos, pero también tiene parte de los logros de la modernidad. Es difícil vivir en una sociedad diversa si no hay un grado de secularización de la sociedad y del Estado y de la política. Es imposible legislar para la diversidad. Y eso yo creo que es bueno. Y no solo creo que es bueno, sino que es necesario, porque la sociedad española de hoy no se parece en nada a la sociedad española de hace 40 años. De tal manera que los modelos políticos y las ideologías y los debates de hace 40 años no sirven para la sociedad actual, en la cual estamos hablando, dependiendo de la estimación, que entre un 8 y 12% de las personas profesan una fe distinta de la católica. Y son españoles. Son religiones españolas, porque están en España y las practican españoles. Tenemos más de un 40% de la población que se declara no religioso. Y hay un elenco de espiritualidades. Y luego, evidentemente, está el catolicismo, que sigue siendo la principal religión del país. De tal manera que esa tentación que en ocasiones en algunos espacios religiosos permea y aparece y esa añoranza y esa nostalgia por los modelos sociales cristianos, políticos cristianos, nacionalismos cristianos, creo que no es posible, y añadiría con Terry Eagleton, tampoco deseable. Uh-huh. Yo aquí voy a hacer de Sócrates, me toca. Sócrates, sabéis que se llamaba a sí mismo mosca cojonera, era su labor, ¿no? Ir por Atenas molestando a la gente, haciéndole preguntas, o tábano, decía que era un tábano. Pero bueno, ¿por qué habría que resistirse, no? Voy a dar razones a la contra, a ver qué me decís, qué opináis. Claro, mi idea es la siguiente. Si
el contexto post-secular, después de la secularización, implica un resurgimiento del pluralismo religioso, conviven varias religiones, ¿no? Hemos dicho, pues España, que va a ser un escenario compartido entre tres actores, ¿no? El cristianismo católico, el cristianismo evangélico y el islam, que van a ser los grandes protagonistas de las siguientes décadas, se supone, ¿no? Bien, esos tres actores religiosos son actores con una energía misionera intrínseca, diría yo, es decir, que aspiran a la conversión de otras, a multiplicarse, a replicarse, ¿no? A hacer más de sí mismos, a convertir a otras personas. Y digo convertir en el sentido más neutro posible, no sé si hacer prosélitos o si simplemente pues, compartir de una manera tolerante, amable, ¿no? el mensaje que uno cree, pero creo que hay una energía propia, tanto en el Evangelio como en el propio Islam, que implica, ¿no? esa marcha y esa expansión. Y entonces me pregunto en qué medida sería fundamentalismo, simplemente decir que esas religiones van a aspirar, incluso en un contexto plural, a convertir a otras personas, en qué medida el pluralismo de hecho está en tensión y en contradicción con esa aspiración a la universalidad que caracteriza al cristianismo y al islam, ¿no? Que son religiones enviadas a todo el mundo, a todo el cosmos, ¿no? a la conversión de la ecumene, de la totalidad de la sociedad, y en qué medida para adaptarse al marco plural esas religiones estarían diluyendo su propia identidad y traicionando al menos ese impulso evangélico misionero, llámese como quiera, que creo que las caracteriza, ¿no? Sí, la pregunta de fondo es si es posible mantener la cohesión en una sociedad fragmentada religiosamente, ¿no? Teniendo en cuenta que conviven, hemos hablado de tres confesiones, tres religiones, vamos, y yo hablaría también de una cuarta que sería, bueno, pues el ateísmo, ¿no? No es una religión, pero al final es también un grupo que funciona como actor social, que también puede tender al fundamentalismo en tanto en cuanto, digamos, hay ateos, racionalistas, anticatólicos o antirreligión militantes y digamos, intolerantes. El deseo personal es que, claro, que puedan convivir. Creo que es posible, quizá ahora tampoco tengo todos los elementos de análisis, pero yo diría que sí, que es muy posible, ¿no? De hecho, de alguna manera siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha convivido, o aquí en España ha convivido lo ateo o lo agnóstico con lo católico. Es posible quizá en determinadas condiciones que habría que delimitar y que a mí ahora se me escapan. Yo, perdona, Rafael, pero estaba pensando, no lo he dicho, pero lo quiero decir. Yo pensaba, por ejemplo, en el discurso de Benedicto XVI, donde introduce el término dictadura del relativismo, que es el discurso que da antes de ser elegido papa, ¿no? Poco antes. ¿Y qué quiere decir él con eso? Quiere decir que los católicos, bueno, no sé si es tan normativo, pero que los católicos pues viven en un entorno de subjetivismo en el cual pues nada es, no hay certezas, no hay verdades, ¿no? Y entonces cortamos la raíz del cristianismo que se basa en alcanzar la posibilidad de alcanzar una verdad, ¿no? Y él declara ese entorno de pluralismo, aunque no está pensando tanto en pluralismo postsecular, sino más bien la sociedad tal y como es, de dictadura del relativismo, queriendo decir que nada es verdad, no se puede afirmar que nada lo sea. No sé si veis un poco la tensión a la que estoy apuntando, ¿no? Sí, pero iba a decir que el religioso no renuncia a la verdad, la mantiene en su comunidad, en su forma de vida. Lo que hace es tolerar la coexistencia con otros grupos y al menos dentro del catolicismo es muy evidente la disposición a la tolerancia. Creo que aquí hay también todo un debate de fondo que implícitamente estás tocando, ¿no? Que es el que se abrió en Estados Unidos con el libro La opción benedictina, que va a esa idea de la resistencia frente a la secularización. Pero aquí, pensándolo un poco tranquilamente, ¿no? Y sosegadamente, fijaos si hay algo interesante de la secularización que logra transformar a las religiones en su diálogo, ¿no? Y las provoca y las obliga a purificarse de una u otra manera. Lo han dicho varios teólogos de diferentes religiones. Y aquí está el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II también es un fruto de la secularización social. Gaudium et Spes, ¿no? Y gran parte de lo que ha sido la enseñanza del magisterio de los papas es también, no se puede entender sin ese contexto de secularización, ¿no? Tanto aquellos que son vistos por el público, sabemos que la doctrina social de la Iglesia es difícilmente encajable en una ideología concreta, pero bueno, siempre en los juicios mediáticos, pues Juan Pablo II, Benedicto XVI y por las acciones de los pontificados, evidentemente han sido más catalogados como papas más conservadores, Francisco como una apertura, León se está intentando sopesar, pero en todos ellos, con sus muchas diferencias que las tienen de fondo, vemos que hay esa continuidad o intento de continuidad y reinterpretar cada uno a su manera el legado del Concilio Vaticano II, que es un heredero de ese contexto de diálogo del catolicismo con la secularización.
Y respecto a lo que señalas, es que creo que las distinciones maniqueas entre verdad y relativismo a veces están insertas en una lógica cultural, social y política de la confrontación. ¿Qué se puede inferir en el fondo de este debate, ¿no? Al final es, bueno, a ver si el catolicismo es demasiado blando y como es tan blando le comen la partida evangélicos y musulmanes, ¿no? Pues se puede ver y hay muchos entornos en Europa en los que se están planteando estos debates. Creo que es una distinción maniquea, primero porque gran parte de las personas musulmanas, evangélicas, de otras religiones, como los católicos, en el día a día lo que quieren es convivir, coexistir, trabajar, criar a sus familias, tener amigos, vivir con unas condiciones de dignidad razonables, no están pensando en convertir al vecino. Vamos a ser honestos, ¿no? Más allá de las lógicas prosélitas que pueden tener, todas las grandes religiones las tienen de una u otra manera, ¿no? Si no, no se habrían expandido por todo el globo. Eso por un lado. Y luego también es maniqueo porque entre el relativismo y la verdad, siguiendo también lo que apunta el Concilio Vaticano II, está el reconocer que una verdad es intersubjetiva e intercomunitaria. Y de hecho es el gran cambio del Concilio Vaticano II respecto a la postura de fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Decir, bueno, el Concilio Vaticano II no renuncia al reconocer o al señalar que para la Iglesia Católica la verdad plenamente revelada está en la tradición del magisterio, pero reconoce que hay verdad en las otras tradiciones, ¿no? Y en cierto modo nos está abriendo una puerta que nos ayuda a salir de ese maniqueísmo que es, sí hay una verdad, pero es intersubjetiva. Y si casi nos ponemos más filosóficos y más planteamiento de fondo, si existe Dios, no puede ser contenido ni siquiera en ninguna tradición. Ni siquiera aunque las personas de esa tradición reconozcan que es la forma más plena de verdad revelada. Porque es más amplio. Porque al final las religiones tienen un elemento que son construcción humana. Sin duda, ¿no? Y por tanto tienen las limitaciones de los seres humanos. Todas. De tal manera que tenemos ahí esa gran oportunidad de hablar de regímenes de verdad intersubjetivos. Y aquí se encuentran muchos terrenos de comprensión entre evangélicos, católicos, musulmanes, que de una u otra manera son primos hermanos respecto a muchos conceptos, términos, inquietudes, justicia social, Dios, trascendencia. Son términos que permiten hablar de una acción conjunta, de un diálogo conjunto e incluso, en muchos de ellos, con las personas no religiosas. Y aquí me quedo con dos documentos excepcionales. Uno es la Laudato Si, bueno, incluso la Fratelli Tutti del Papa Francisco, ¿no? Que está en ambas esa apelación, siguiendo Juan XXIII, que es el primero que la hace, esa apelación a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Estos son retos que el catolicismo los tiene, pero entiende que no son solo del catolicismo, son de todas las personas, de todas las religiones, incluso las que están fuera de todo margen religioso. Una apelación que se retoma para el Laudato Si, se retoma para Fratelli Tutti y que retoma ahora mismo el Papa León XIV en el magnífico texto que es Magnificat Humanitas, ¿no? Y ahí estamos en esa, intentar buscar verdades intersubjetivas en torno a retos comunes que lo son la ecología, la fraternidad y en este último caso la inteligencia artificial. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.